Perfecto, vamos a seguir con Fiat. Sí, nos toca Code 2, donde ya hay tres variantes. O sea, Code 1 siempre era una cajita de inmovilizador negra. No hacía falta escáner para codificar llaves, pero sí había que leer un micro si se perdían todas las llaves de la cajita esta. Que si eso se hace con el UPA, XPro, alguno de ellos. Bien. Ya aparece la imagen. Ahora sí, va perfecto. Bueno, en este caso era bastante sencillo porque en realidad eh, mucha gente lo que hace es desbloquearlo. Pincode no se puede levantar porque Pincode no hay lo que es el código de arranque de emergencia, que eso ya habíamos hablado. Y si no hay llave maestra y no hay ninguna llave, se saca desde la memoria de la central de INVO. Bueno, si les molesta la imagen, recuerden que la pueden pasar arriba del chat, haciendo un clic al lado del icono del engranaje, que hay dos rectángulos. Si hacen un clic, van a tener la pantalla de la presentación completa. Bueno, acá dice, bajo tensión de alimentación, el emisor de transponder emite un tren de impulsos, que es el código, por medio de una señal de radiofrecuencia que será captada por la unidad lectora, que en ese momento actúa como antena. Cada llave emite un código distinto que no puede ser cambiado y que será el que permita a la unidad de mando reconocer si la llave está autorizada o no. Cuando uno observa, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer uno es observar la señal entre la central de inmovilizador y la antena, ¿sí? Yo me puedo hacer un probador de antenas, buscando alguna cajita como la gente, todavía está completa. Yo me puedo hacer un probador de antena, que es simplemente un, puedo usar un cable finito, arrollado, si el más finito que encuentre, puede ser algo así. Un cable así, pero tendría que ser más o menos unos 3 metros, donde yo lo puedo arrollar y entre las puntas, 3 metros va a quedar, por eso tiene que ser bien finito, ¿no? Poner un LED, un diodo emisor de luz. Como es corriente alterna, no importa la polaridad. Y si esto lo pongo donde está el tambor de arranque y paso la llave por el medio, van a ver que cuando pongan contacto el LED va a destellar. Eso indica que, digamos que hay una transmisión de datos. ¿Sí? Yo lo que digo, esto está puesto en el tambor de arranque, pongo esto con un LED y pongo contacto. ¿Sí? Es una prueba parcial, digamos, no es una prueba que te determina que lo que se está transmitiendo es correcto. Porque acuérdense que acá no hay códigos de falla que puedan identificar que hay un problema de antena, una emisión parcial del código, sino ¿me escuchás, Marcelo, ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, lo que decía justamente que bueno, puedo hacerme un probador de antena, existen, se venden, pero en realidad es un arrollado. No sirve, por ejemplo, lo ideal sería agarrar, por ejemplo, una bobina de encendido vieja,
y del bobinado secundario, sacar 4 o 5 metros y enrollarlos. Y los pueden cintar, ¿sí? Para que quede armadito. Y ahí en las dos puntas soldarle el LED. Porque una cosa es el cable común, que no tiene barniz, ¿sí? Donde si yo lo pelo y lo pongo, lo hago espiras, se va a poner todas las espiras en corto y no sirve. En cambio, una bobina, un bobinadito de relay también podría ser, sacarle el hilo de cobre esmaltado y poner en el extremo el LED. Con eso, como la corriente que circula es muy baja, la inducción es muy pequeña, el LED no se va a quemar y va a mostrar un encendido que la forma en que se va a encender depende de varios factores. Va a depender de vehículo en vehículo, de cómo se transmita la info de justamente la llave. En un código fijo, la transmisión es rápida y se interrumpe al digamos, al ser reconocida la llave. O sea, esta corriente alterna que manda la central de inmovilizador. Claro, nos mostraría que hay una señal presente, pero no nos diría que esa señal es la correcta. ¿Está? Pero por lo menos es una prueba parcial que yo pongo en contacto y como esto no tiene conexión de escáner, yo puedo saber si por lo menos esto está recibiendo positivo, masa, ese tipo de cosas porque se está generando la señal. Esto es lo que lo genera, esto es lo que lo emite y esto es lo que lo va a recibir. ¿Está? Entonces, si no quiero gastar plata, bueno, puedo hacer un probador de antena sencillo. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, esto de SEA, el Inmobox? Acá ellos pusieron una antena para no tener que usar las antenas de los autos. Pero muchos autos vienen con una antena que es digital. Por ejemplo, Peugeot, Renault, ¿sí? Y Chevrolet. Entonces esto nos serviría. Pero aparte, si vos venís con la antena, la colocás acá y das alimentación a la unidad de control esta, más de alimentación, este LED te va a indicar la transmisión del dato, ¿sí? O sea, es lo mismo que estamos hablando, de pasar de ser esta antena como parte del circuito que vos pongas. Yo puedo acá, fíjate, si esto lo tengo que hacer en banco, con este tipo de aparatos, yo voy a buscar información en el Full Pro, y me va a decir que conecte este cable que dice INMO, desde el cable rojo positivo, negro masa. Y una vez que conecto eso, me da la posibilidad o de conectar los dos cablecitos de la antena a esta antena de aquí, o usar una antena externa. Y para saber si la antena externa está andando, si yo uso como externa, yo acá tengo un botón que dice antena, ¿sí? Y lo puedo usar como interna, o sea, esta antena, y hago, si tengo que hacer programación de llaves, lo puedo hacer en banco poniendo la llave ahí, o lo puedo hacer externa, que yo le puse la antena, y cuando vaya a hacer la programación, lo pongo, en realidad no la programación, la verificación, al darle masa de alimentación, el LED este empieza a titilar. ¿Sí? Con una secuencia que depende de la captación que tenga o de la generación que tenga cada sistema. ¿Cómo está, Santiago? Perfecto. Bueno, eso es para todo Fiat, no es para el Code 1 solamente. Code 2, la antena sigue siendo también un bobinado. ¿Sí? No es más que eso. Por ahí cambia la forma. Por ejemplo, este es de... Siempre la misma ficha usaba cuando era Code 1. Y cuando es Code 2 con la cajita gris, utiliza el mismo tipo de antena. ¿Sí? Estas cajitas. Pero en otros autos más nuevos o no tan viejos, la antena ya es parte de la instalación, no hay ficha. En realidad la ficha está acá, ¿ven? Esto es la ficha. Bueno, está agarradita ahí, pero se saca de acá, la antena queda solita. Y la comprobación de la antena con un tester es mirar que no tenga resistencia. ¿Alguien sabe qué valor de resistencia tiene una antena? ¿Qué valor debería dar?
Acá te das cuenta que son poca cantidad de espiras, porque esto es un encapsulado plástico y por lo finito que es, ¿sí? Esto más todavía. 24 en Peugeot, 24 ohmios. Bueno, cuando la antena es solamente un bobinado, ¿sí? Lo puedo medir. Son valores bajos. Recuerden que cuando miro valores bajos tengo que unir las puntas del tester para calibrar mi tester a cero. ¿Sí? Esto tiene 1,7 ohmios, 1,8 de resistencia de los cables, una resistencia interna. Apretamos relativo delta si tiene eso, y si no lo resto, el valor que me da lo resto del valor de medición. Por ejemplo, esta antena de un Code 2, que es parte de la instalación, los que vienen con Body Computer, me encuentro que tiene, de repente voy a medir, y me muestra 35 ohmios, ¿sí? Aproximadamente. Cuando voy a una antena más vieja, como por ejemplo esta, la resistencia, podemos medirla desde aquí, estamos en 19, 19.3, 19.2 sería. Si vamos a otra antena, estamos hablando de las de FIA, ¿no? Una 34, otra 19 y esta última vamos a ver si lo podemos colocar. Miren la diferencia, ¿no? 2,6 ohmios. Todas las antenas están funcionando, ¿sí? Pero tienen un rango grande, desde un valor muy bajito como es esta, que esto es Alfa Romeo. La antena es Bosch, tiene el loguito de Bosch ahí, no se ve bien, pero este es el loguito de Bosch, porque esto es Alfa Romeo con cajita de inmovilizador Bosch. ¿Qué pasaría si yo cambio? Justamente no consigo la antena del auto. Esta es la cajita Bosch de Alfa Romeo. ¿Sí? No consigo la antena de un Alfa Romeo, entonces voy y le pongo una de Renault. Bueno, la emisión va a estar, ¿sí? La emisión del dato va a estar, puede que la capte como puede que no. El cambio de resistencia tiene que ver con la cantidad de espiras y la sección del alambre de cobre esmaltado. Y eso hace que la recepción o la transmisión de esta corriente alterna sea más grande o más chica, mayor amplitud o menos amplitud, ¿sí? La cantidad de pulsos va a ser la misma, porque quien lo maneja es esto, pero lo que sí puede cambiar es la amplitud. Y eso va a ser como que, dependiendo del transponder, del diseño de la llave y un montón de cosas, que puede ser que no lo capte, ¿sí? Correctamente o directamente que, bueno, no haya una gran diferencia. Pero siempre, digamos que las resistencias de las antenas están entre cerca de 2 ohmios y medio hasta los 50 ohmios, ¿sí? Que es un rango largo, grande, pero generalmente dentro de eso funcionan. Pero me ha pasado de que, por ejemplo, reemplazar una antena de un Alfa Romeo y que por una de Fiat no funcionaba. Igual una antena es fácil de hacer, pues un bobinado nada más. A veces puede ser que tenga un capacitor acá, ¿sí? Que es para poder, digamos, frenar un poco corriente parásita. Y nada más. Yo lo ideal para mí, en saber si te estás transmitiendo, es usar osciloscopio. Porque ahí te das cuenta de si hay transmisión de datos y de acuerdo a cómo se va formando, en realidad vos tenés dos cosas para medir acá. Por un lado, la comunicación digital entre la central de inmovilizador y la EQ de motor. Y por otro lado, la transmisión de corriente alterna hacia la antena, ¿sí?
que sale de acá. Esto es lo que lo genera. Yo podría usar un osciloscopio de 2 canales, por ejemplo, para ver la señal. Podría. ¿Sí? En una señal. A ver. Podríamos poner justamente la señal que estamos hablando. A ver, ¿dónde estás, corazón? Bueno, si en algún momento estaba, ya no lo está. Vamos a agarrar otra lapicera. Entonces, chequeo la mejor forma, ¿sí? Por un lado, el bobinadito podría darme una indicación. Si no hay nada, no se prende el LED, entonces es que algo está pasando, que no tiene por qué ser la antena. ¿Tá? Estamos hablando que en este caso sencillo tenemos el bobinado conectado directamente a la central de inmovilizador, sea cual fuera, una fusiblera o una central aparte, o el tablero, code 1, code 2, y después tengo la comunicación. ¿Cómo se llamaba la línea que va conectada a la ECU de motor? Muy bien, correcto. ¿Sí? No, WW. VAN es una red multiplexada que utilizó solamente Peugeot acá en Latinoamérica. Bueno, perfecto. Entonces, uno de estos dos podría estar a masa o no. Yo me podría dar cuenta fácil, pues bueno, aquí en este caso yo veo que los cables de la antena son los dos de la punta de este conector de 3 terminales. Y si lo doy vuelta, fíjense que acá está el capacitor y marca el negativo. Quiere decir que este terminal de acá es masa. Me podría fijar también acá. Vamos a ver. Yo sin tener un esquema me puedo dar cuenta de algunas cosas. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a ponerlo en continuidad. Bien. Entonces yo, por ejemplo, dijimos que el negativo del capacitor, en este caso, sería este terminal. Y va a tener continuidad con uno que va a ser masa. Este es masa, por ejemplo. Y estos son los tres de la antena. El del medio me da masa, pero los otros extremos ninguno de los dos. ¿Sí? Ninguno de los dos terminales me da continuidad con masa. Quiere decir que la antena no es que uno de estos va a ir a masa, entonces yo puedo probar con el osciloscopio de 2 canales con respecto a masa. Una cosa sería, que no lo es, como no lo es, vamos a dejarlo en lápiz, que por ejemplo esta señal fuera un integrado, un conversor analógico digital, en realidad cumple varias funciones, donde el micro después va a leerlo, interpretar la señal y comparar con una memoria interna, ¿sí? Es micro y memoria. Si el dato que estoy recibiendo de la llave es correcto o no. Y si esto tuviera masa, entonces yo puedo poner en un canal del osciloscopio aquí y el otro aquí. Pero como no está puesto masa, esta medición no es del todo correcta. Siempre va a ser necesario, ¿sí? Bueno, eso podríamos haberlo dejado. Que cuando vos vayas a medir una señal que no está a masa ninguno de los dos, esto es válido para toda la electrónica automotriz, utilices el cablecito de referencia, en este caso el cocodrilo negro del cable del osciloscopio, al otro terminal de lo que querés medir. Porque vos no querés medir lo que pasa con este con respecto a masa, porque ninguno de los dos es masa. Los dos van a ir a un integrado o a un circuito, o a una resistencia alta. Entonces, si yo estoy usando
uno de los canales de osciloscopio, digamos la referencia, esto no sería masa, ¿sí? El cable de referencia, o sea, ¿qué voltaje tengo acá con respecto a este? Por eso lo llamo de referencia. Yo ya no puedo poner en el otro canal la medición de este, ¿sí? Con respecto a masa. Porque los cablecitos de un osciloscopio, los cocodrilos con el cable negro, están unidos dentro del mismo osciloscopio. Quiere decir que esto va al canal 1. ¿Sí? Este va al canal 2. Y los dos de masa se unen dentro del osciloscopio. ¿Qué significa? Que si yo estoy tomando este con respecto a masa, se pone en corto masa este también. Entonces no sería una prueba válida. La prueba correcta sería probar primero así como estoy midiendo y después medir este con respecto a masa, pero separados. Esto sería prueba 1, no puedo medir las dos cosas a la vez, y esto sería la prueba 2. Si después, bueno, por ejemplo, transmite, si veo que hay una transmisión de datos, yo podría probar a ver qué pasa cuando solo pongo el cocodrilo a masa, si en este sigue habiendo transmisión, porque no es que está aislado totalmente de masa, va a pasar por un circuito electrónico, ¿sí? Entonces puede ser que si yo este lo pongo a masa y tomo uno de estos, por ahí me da una señal, por ahí tomo el otro y me da la misma señal pero invertida. ¿Saben dónde pasa lo mismo? En un sensor de RPM de un Chevrolet Corsa viejo, el 8 válvulas 1.6, computadora Multec de 2 conectores celestes. Pasa lo mismo. O sea, si vos tomás la señal con respecto a masa en uno de los pines del sensor RPM, te da la señal de RPM. Y si tomás el otro terminal con respecto a masa, te da la misma pero en forma espeja. Por eso, en esos casos, si supongamos, yo no sé qué pasa con una antena de inmovilizador, pero cuando ninguno de los dos es masa, si vos pones en corto uno de los dos cables de un sensor RPM de un Corsa que está en marcha, el auto sigue en marcha. Y si sacás el corto de este y pones en corto a masa el auto sigue en marcha también. Y cuando uno hace ese corto, lo que pasa es que se amplifica el doble de la señal. Es como decir, si yo derivo una masa, todo el pulso pasa por el otro. Y el auto sigue en marcha. No sé qué pasaría en una antena de inmovilizador porque no he hecho la prueba. Si realmente sigue reconociéndolo. Lo que sí, que al circuito tienen que estar los dos. Puedo ver si hay una resistencia entre medio acá adentro, por ejemplo. Bueno, sería fácil. Podría poner el tester justamente en resistencia. Tendríamos que restar justamente también el voltaje de nuestro tester. El voltaje, la resistencia residual de los cables, perdón. Y acá iría al conector de 3 terminales, los dos de la punta. ¿Sí? Vamos de vuelta. Me da 1,8 megaohms, es un montón. O sea, prácticamente no es que hay una resistencia entre los dos. Yo acá veo que uno va a un capacitor grande con respecto a masa. Y seguramente de este lado el circuito continúa. Y el otro, esperen que yo no lo veo. Vamos a tener que agarrar la lámpara. Se prendo la lámpara, se apaga la cámara. A ver. Denme un segundo. ¿Qué miramos? Los dos están de este lado. Bueno, por ejemplo, el que lee la antena es este integrado. Quiere decir que los dos de estos seguramente vienen acá. Pero fíjense, esto es leído casi para todo. Justamente un transponder se lo llama PCF, ¿sí? Que es un integrado de Philips generalmente.
Y en los receptores de los transponders, ahora cuando la cámara quiera, también se llaman PCF. Y en este caso, yo tengo que de una de las patas, a ver si se ve, de la antena, pasa por abajo de estas dos resistencias, de esta otra, viene por acá y acá hay una resistencia que dice, ¿qué dice? Vamos a tener que agarrar la lupa, ¿eh? 102 o 103, espero. O sea, uno dice, bueno, pero si falla, cambio la central y ya está. Ni. O la antena. Si podemos evitar cambiar por cambiar, mejor, ¿no? Hagamos el diagnóstico correcto. ¿Cómo yo diagnosticaría esto? Bueno, vamos a hacer así. Voy a sacar una foto que me va a permitir ampliar. Y acá lo vamos a ver mejor. Estos son los tres de la antena. ¿Sí? Este pasa por abajo de las otras dos y pasa por una resistencia en serie que dice 103. Estos son 10 y 3 ceros, es 10.000, o sea, una resistencia de 10K. Pasa por una resistencia de 10K, sigue el circuito y va a un true hole. ¿Sí? Otro capacitor, en el camino hay un montón de capacitores, como vemos. Pero yo veo que desde los tres terminales de una antena, que ahora lo perdí, acá están, uno va a ir a parar ahí, a ese true hole, y si doy vuelta el circuito, el true hole es este, a veces para poder seguir la ruta de algo, usamos un hilo de cable bien finito para pasarlo al otro lado, ¿no? O sea, yo veo que va un true hole ahí, un true hole es los agujeros que pasan de un lado a otro, para no confundirme. Ya me voy a confundir porque justo estaba entrando en dos agujeros diferentes. Ahora sí. Sí se puede. Bueno. A ver, esto es como enhebrar una aguja sin luz. Y no quiere pasar porque tiene estaño. Pero como está fácil, me está mostrando que ese true hole que quiero mostrarles es este de acá. Sí, también podría ser seguir con continuidad. Pongamos el beeper y vemos si es este uno de los tres. ¿Sí? Ahí sonó una vez porque descargó un capacitor. El tema es que pasaba por una resistencia de 1K. Entonces puedo ir del otro lado de la resistencia a una de las patas. Ahí estamos. Y del otro lado de la resistencia, que es de 10K. O sea, lo que tengo es que la resistencia está en serie al integrado ese. Entre medio, si hay una de 1,8 megaohm. Realmente es una resistencia interna del circuito. Y va a ir a parar a este integrado de acá. Después de la resistencia de 10K.
O sea, si de repente, si la antena, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Tiene 2,9 ohmios, tiene 24, tiene 36 o tiene 48 ohmios o cualquier intermedio, como se le agrega una resistencia 10K, ¿sí? O sea, no tiene que ser tan exacta. Igualmente yo creo que una de 2,9 ohmios en un vehículo que lleva una de 48 no va a andar y viceversa tampoco, porque hay un cambio en la impedancia. Bien, ahora vamos a hacer una cosa, que es ver justamente ese integrado, porque ese integradito lo vamos a encontrar en muchas centrales de inmovilizador y se podría dañar, y es raro, muy raro que se dañe. Pasamos un poquito de thinner para ver la numeración y vemos qué es lo que dice. SF, y vemos si hay detallitos, hoja de datos, ese tipo de cosas, para tener una noción de qué estamos trabajando. Pues no. A ver si estamos bien. Era ese. Sí, sí. Sacamos una foto, mostramos. Y nos dice otra cosa. 27 o 274190D7. El logo no es un logo. Ah, sí, es ST. Pero ese no es el que normalmente vamos a encontrar. Pero sale de ahí. Este sería el que genera la señal de alterna. ¿Sí? Es, bueno, uno de los pines llega ahí, el otro también tendría que llegar ahí. A ver, ¿el otro llega directo o pasa por una resistencia? Bueno, dijimos que este pin de acá llega acá, pasando por una resistencia de 10K que está acá atrás. ¿Sí? Y el otro pin, que es este, va acá, que esto es un capacitor, debería, ¿no? A masa, que es simplemente para filtrar. No veo que vaya por aquí. Y yo acá me pierdo ya. Vamos a chusmear. Vamos a meter una o dos veces con la electrónica, así después ya no nos dejamos de molestar con esto. Pero es para ver, para llegar un poquito más allá de lo que normalmente hacemos. Veamos, saco la foto, les muestro. A ver si funcionó. El otro pin, este es el que ya vimos antes, que va la resistencia de 10K. Este no está conectado, pero está puesto masa. Sí, fíjate que todos los capacitores terminan en masa. Esto sería masa. Pero este viene al capacitor, que termina en este lado, que también es masa, pero a algún lado tiene que ir. Y quería ver si se está tocando con esta pista, pero no. No hay continuidad con esa. Tenemos aquí. Y la pista yo veo que pasa por debajo de este otro capacitor. Y viene acá. Y esta pista es esta. ¿Está? Pero no tiene continuidad con esta. Quiere decir que esta no hay circuito acá, sino que tiene que estar del otro lado. Y de este lado yo veo una pista que va a aquí. ¿Será? Pues no. ¿Está? Esa pista chiquita que veo de salir de aquí no es de ahí. No se ve. Entonces vamos a ver si va directo. El otro lo encontramos y este no. ¿Está? ¿Qué pasó acá? Bueno, de este lado no hay pista.
Por lo menos no se ve ni siquiera que vaya para abajo del conector. Y de este lado tampoco. Estamos hablando de del otro, perdón, estaba mal yo. Este lo habíamos encontrado. Y estábamos buscando este de acá. Que dijimos que no es masa, nada. Y no va al mismo integrado tampoco, o debería ir al mismo integrado. Debe pasar por algún lugar. Acá está. Ahora sí. Me parecía raro que no me dé continuidad. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? El encapsulado ese chiquito, que ahí veo que hay 3 de estos, puede ser un diodo o puede ser un transistor también. ¿Tá? Tiene 3 patas. 3 patitas. Si yo quisiera saber si es un diodo, a veces es un diodo doble. Bueno, puedo poner el tester en función diodo. Lo que pasa es que si es un transistor también me va a dar una medición. Dijimos que era esta. Ahí me da la continuidad. Alejamos un poquito la cámara. ¿Sí? Y medimos entre este y este con una polaridad. Entre este y este con la misma polaridad. Invertimos la polaridad. Me da como si fuera un diodo, ¿ven? Y entre este y este. O sea, vamos por parte. No es que va directamente a un integrado, sino, bueno, por un lado hay una resistencia limitadora de corrientes, y esto se puede poner en corto con el cable de 12 voltios. Si con un cable de 12 voltios no pasa nada, porque la corriente que le puede llegar a este integradito, pasando por una resistencia de 10.000 ohmios, es muy baja. En parte, estas resistencias son limitadoras de corriente para eso. Si hay un corto positivo directo, no se va a quemar este integrado. Pero en este caso, sí, hay una especie de transistor o diodo. Que para saber si es un transistor o diodo, yo tendría que ver ahí arriba qué es lo que dice. Me dio como si fuera un diodo, pero si vos medís un transistor, a veces te da el mismo tipo de medición. Entonces, vamos aquí, sacamos una foto si llegamos a ver qué es lo que dice arriba. Va a estar difícil, pero no imposible. No se ve nada. Cuando uno quiere investigar un circuito, meterse un poquito más allá, porque no vamos a ponernos a reparar, bueno, podemos, pero sería muy extenso el tema, de decir, es este integradito y lo cambio. Porque muchas cosas, no es como las computadoras de inyección, que se consigue la mayoría de las cosas. Acá es medio difícil conseguir los componentes. No es tan estandarizado como están algunas seco. Cuando yo no veo qué es lo que dice, Tiner. Vienen identificados con una letra, 2 números, 2 letras. Veamos. Ahora sí tendría que aparecer. Y apareció JS dice. Ahí le saco y le muestro que recién no se veía nada. Y ahora se ve. Bien clarito. JS. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, había otros componentes que yo le saqué fotos ya que estaba. A6. Eso creo que es 6C. Bueno, esas son las identificaciones.
Y eso se puede buscar, o sea, hay que buscar, hay una tabla de integrados SMD que te dice JS qué es, A6 qué es, 6C qué es. Se podría analizar, sí. Pasa que el diodo puede estar, o sea, habría que ver qué función cumple. Esto es alterna, así que eh, tiene que llegar al bobinado, o sea, no tendría que estar en serie si fuera un diodo. Ahora, por ahí es el que justamente hace la conmutación de los pulsos para generar a la bobina. Este no sé si va a funcionar porque, bueno, este se soldó varias veces y yo lo que estoy viendo ahí es que en uno de los cursos, cuando hicimos la lectura con el UPA, porque con el UPA hay que sacarlo generalmente, con el UPA con el de X-Pro, que lo habíamos hecho, se rompió el circuito donde va la resistencia, perdón, el capacitor este, que va hasta patita, creo, y entonces lo unieron ahí. No sé si va a funcionar, pero podríamos darle masa y alimentación, ¿sí? Y verificar qué es lo que hay ahí. ¿Qué tendríamos en el caso de no estar conectada a la antena? ¿Y qué tendríamos en el caso de estar conectada a la antena? Lo ideal sería mirar con un osciloscopio. Entonces vamos a ir a compartir el escritorio. Ya le digo, esto no lo vamos a hacer con todas las unidades, lo hacemos con esta que es sencilla. Y después, bueno, lo demás sería algo parecido, un poquito más complejo, pero similar. Bueno, vamos a Fiat. Me pasé. Primero debería conectarse al USB. Dispositivos USB. Conectamos a Windows. Y vemos si conecta. Conecta. Perfecto. Entonces ahora podemos ir acá a Fiat. Buscamos un auto viejo. Un G7 monopunto con cajetín. Y vamos a iMox. Y ahí me va a aparecer para la EQ que más alimentación. Y acá tengo la cajita. Con las conexiones. ¿Qué tenemos ahí? Bueno. Dijimos que estas cajitas tienen pocas cosas. Más alimentación, conexión a la EQ, conexión no tiene escáner. Muy poco lo que tiene. Así que vamos a ver ahí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Conectamos esto acá. Y vamos a respetar lo que dice ahí. Por un lado, tengo puesto una antena de Renault en el cableado del... Bueno, cable ramal color. Uy, se me desarmó el control. Negro a 4. El 4 sería el de abajo. El 3 arriba, el positivo permanente. Que es lo que verificaría en el auto antes de acusar o tener que probar una central, ¿no? O sea, primero mediciones sobre instalación, todo conectado, contacto puesto. El 8 es el de contacto, positivo de contacto. El 6 es la línea W, que lo voy a conectar simplemente para... Ese ya es el otro ramal, el ramal negro.
porque después podríamos ver transmisión de datos con osciloscopio también, esa onda cuadrada. Bueno, si este es el 8 que está mal puesto, como que queda muy abierto. Ahora dijimos el marrón que va al 6, 8, 7, 6. Este de aquí. Habla de línea K, pero no existe. Eso es porque cuando es diésel, ¿sí? Cuando es diésel recién ahí existe. Pero en estos no tiene. Ahí habla que va al 5. El 5 sería este de aquí. 1, 2, 3. El 5 sería este. Que no se ve para dónde va. Y nos falta solamente la luz code, que sería otra vez el ramal color, el cable blanco, que me parece que la luz code de mi Inmobox no funciona, pero lo vamos a poner. Es el 2. Y después tenemos la antena, que la antena lo que podemos usar es la cualquiera de estas que tenemos acá. Total. Esto es re incómodo. Los terminales estos pala. Porque tenés que estar mirando que lo que enganche justo bien, que no quede en el costado, pues si no haces todo el diagnóstico incorrecto. Bueno, teóricamente ahí está todo conectado. Menos la EQ. Y si tenemos que poner la antena. Dijimos que vamos a medir con osciloscopio. Deberíamos. Dijimos también que este aparato, ya esto no lo necesitamos. No estaban viendo nada ustedes mientras yo conectaba, ¿no? A ver. Puede estar comandado por un micro o por otro transistor o otro integrado. No estaba mirando nada de lo que yo hacía. Estaba con mucho zoom. Bueno, antena. Yo lo que di es más alimentación, ¿está? Línea W la puse. Teóricamente poner contacto, sacar contacto, si esto estuviera conectado. Veamos. Antes de poner ahí. Conecto fuente. Esto viene con esto para poner contacto, ¿sí? Fíjense que acá se prende la línea W, que es la comunicación con la... Pero es como que no se genera la señal. O sea, lo que estoy haciendo es lo mismo. Pongo en externa, antena externa, y acá el LED debería destellar si esto estuviera emitiendo. Que se encienda un LED acá, ¿sí? Es simplemente que hay un voltaje, porque ni siquiera está dando una señal. Entonces acá yo veo que, por ejemplo, si tuviera un probador de antenas, de estos que vienen con el circuito y el LED, o si me lo hago con el bobinado, no estaría mostrando nada. En el auto yo tendría que probar antes de acusar a la cajita de inmovilizador,
que le lleguen los 12 voltios, que le llegue la masa. Entonces vamos a eso. A ver si está todo bien. Ponemos el tester. Vamos a ponerlo de este lado que da menos el reflejo. Voltaje. Bueno, acá se ve que el positivo es este, debería. Y el negativo es el que está cruzado abajo. Tengo 12,6 voltios, ¿sí? Ese sería el permanente. El de abajo sería de contacto. Y también está. Tiene positivo permanente de contacto, pero no veo nada. Podría ver, si tuviera tester y no tuviera osciloscopio, podría medir frecuencia. Si la frecuencia es muy alta, hay tester que son línea automotriz, no lo pueden medir. Pero eso es cuestión de comprobarlo. Lo pones en frecuencia, que diga Hertz. Ahora está captando la corriente alterna de la red domiciliaria. Ir a estos dos y ven que ahí no me genera nada. Pero al de la antena, ¿no? Entonces, osciloscopio. Y a probar. Bueno. Osciloscopio. Vamos a hacer lugar. El tester no nos sirvió. Bueno, según el tester no hay frecuencia, que puede haberla o no dependiendo del rango de trabajo del multímetro. Como es un multímetro línea automotriz, tiene bajo rango y puede ser que no lo capte. Pero para mí no está funcionando. Por eso, amperaje me muestra en mi fuente, entre el Full Pro y este aparatito, que si lo desconecto no cambia absolutamente nada en amperaje, ¿sí? Me marca 150 mA con el Full Pro conectado, y si con la central conectada me sigue marcando 150 mA. Como que algo está pasando acá y está llegando el positivo y la masa. Habrá un diodo, algo cortado. Bueno, canal 1. Canal 1 vamos a usar este. El canal 2 no lo vamos a utilizar, así que lo vamos a eliminar. Desactivamos. Vamos a medir una alterna, así que vos fíjate que acá te dice acople. Si vos elegís este botón, el osciloscopio te dice acople corriente continua. La diferencia entre ponerlo corriente continua o alterna es, por ejemplo, si yo ahí estoy, ahora me conecté a la salida de prueba de cables del osciloscopio que da un voltaje de 5 voltios de altura a una frecuencia de 1000 pulsos por segundo. Ese es un generador de señal que tiene el osciloscopio para probar los cables nomás. El cero lo tengo acá, ¿ven? Con este lo puedo levantar la señal para dejarla más centrada, nada más que para eso. Pongámosla en el medio del osciloscopio. Si yo lo pongo en alterna, lo que va a pasar es que el cero lo toma en la mitad. Debería. En este caso no. No le gustó. ¿Sí? Pero generalmente, bueno, si fuera alterna, esto en realidad creo que lo está detectando como continuo. ¿Sí? Esto es continuo pulsante, se llama esto. Pero si fuera alterna, te lo toma en la mitad. Bueno, ahí estamos en condiciones, siempre para probar. Antes de probar sobre el auto, prueben los cables del tester, que esto no esté cortado, que no se haya salido de aquí, porque si no vas a cometer un montón de errores diagnósticos y siempre el instrumento tenés que probarlo. Por un lado, la punta, que la puedas probar y que muevas el cable y que no se corte. Y segundo, que el cablecito este no esté cortado ni haciendo falso contacto, poniendo más a la salida esa de pulsos que tiene el osciloscopio, ¿sí? Si se pone a masa, quiere decir que el cable no está cortado. Estos dos irían a los dos de la antena, que en este caso serían estos de acá. Uno es este y el otro es este.
Yo ahí estoy viendo que no hay nada, que es lo que me mostraba el tester. Acá me lo está mostrando. Y estoy seguro que anda el osciloscopio, que está en el rango de trabajo y que el cablecito de masa también funciona. Entonces, pongamos este a masa. Tomemos masa de aquí. Y volvamos a ver 12 voltios. Vamos a ponerlo, está en 2 volts por división, lo ponemos en 5. Con respecto a masa nunca va a haber negativo. O sea, no hay menos 2 voltios. Si yo tengo la referencia a masa, siempre va a ser para arriba la señal. Entonces, en el que era permanente, están los 12 voltios. Yo puedo poner incluso en el osciloscopio, tengo un lugar que dice mediciones, yo puedo ver si es una señal de frecuencia, me muestra la frecuencia, el voltaje pico a pico, el voltaje real. Vengo aquí y me dice 12,85 voltios. ¿Sí? Vengo aquí y me dice 12,84 voltios, alimentación permanente y de contacto. Y la masa, bueno, va a dar con respecto a masa, que era este de acá. ¿Está? Que ahí no me va a mostrar nada. Podría usar en vez de una masa externa, la masa que le llega a la central, sí, lo mismo. O sea, si yo digo que este es masa, ¿sí? Este de acá abajo, con respecto ahí, me muestra, este es masa, perdón, que está el voltaje. ¿Está? Entonces ya la masa la uso una externa para que me sea más fácil hacer las comprobaciones. Bueno, el problema de esta cajita que no funciona, que no genera, que la antena no anda, porque lo que te saldría con el probador de antena es que la antena no anda y en realidad lo que nos están dando es la cajita. La cajita le llega al positivo, le llega la masa y vos no estás seguro si realmente es la antena que no está emitiendo o es la cajita. Entonces hay que hacer esta comprobación. En los dos de la antena no hay absolutamente nada, como si estuviera cortado, y no hay consumo de corriente. Bien, si no hay consumo de corriente en un circuito electrónico, y este es bastante sencillo, yo acá veo por lo menos un par de componentes importantes. Esto que está acá es un varistor para absorber picos de tensión. Si se pasa de tensión de batería, un borne flojo, ¿sí? Un pico nomás lo va a cortar. Quiere decir que el positivo debería pasar por ese, y ese tiene que estar entre positivo y masa. Ahí está el positivo, que acá te dice 12,4 voltios, y esto es masa, ¿sí? Que acá no lo voy a ver porque lo tengo puesto a masa esto, ¿no? Va a marcar 0. O sea, la ausencia de masa y la presencia de masa va a ser la línea ahí en el mismo lugar, porque es con referencia a masa. El capacitor tiene un negativo y un positivo. El positivo lo busco acá. Este es el positivo del capacitor, quiere decir que ahí llega. Va a este trujol de acá. Lo que pasa es que se van ramificando, ¿no? Acá hay otro capacitor. Estos capacitores amarillos son los de tantalio. De este lado tendría que tener voltaje. Y hay un voltaje, pero es muy pequeño. Además, tiene 1,53 voltios. Y de este lado, que tendría que ser masa, no tiene que haber nada de voltaje y no lo hay. Bueno, acá hay un integradito que vamos a ver si le llegan con mucho cuidado. Si le llega tensión. No se me salió de masa, ¿no? No. Yo tendría que hacer el seguimiento de la pista. Porque acá lo que estoy viendo es que hasta acá hay otro de esos de 3 patitas. Agrandemos la imagen un poco. Ahí estamos. A uno de estos de 3 patitas está llegando la señal. Voy a tener que checar porque si no, no ven el osciloscopio.
al de aquí. Esta patita tiene la tensión, ¿ven? Este es el varistor. Acá hay otro integradito de estos de 3 patitas que, bueno, hay que ver en qué parte del circuito está y qué función cumple. Ahí no llega nada. Y tiene que haber un regulador de voltaje, porque estos funcionan con 5 voltios y no los tiene. Aparte, cuando yo toco con las patas estas de un microprocesador, ¿sí? En una debería haber 5 voltios. Y tenemos un volt y pico. Puedo buscar el datasheet, la hoja de datos del micro. Bien, me falta voltaje. Y yo diría que el regulador de voltaje podría llegar a ser... Acá tenemos el otro que también tiene voltaje. Es un conmutador, nada más de ser de contacto. Debería llegar... Este, dijimos que era el positivo, este que tenemos, este voltaje pequeño. Este capacitor dice 47 microfaradios, 10 voltios. Quiere decir que está en el circuito de 5. Podría inyectarle un voltaje de 5 voltios ahí, con un integradito, por ejemplo. Si yo no los componentes estos no son normales. O sea, normales me refiero a que no los voy a conseguir en electrónica. Para mí este es el regulador de 5 voltios. Tengo varias de 12. Y en este hay un voltaje muy pequeño. Eso es 12. Esto no es nada. Esto es 12. Acá no hay nada. O masa puede ser, ¿no? Acá hay un valor muy bajo. Acá hay 12. Y acá no hay nada. Para mí el regulador de voltaje en este seguramente debe ser ese. No sé si hay datasheet. No creo que lo haya. Vamos a ver si sale en la foto. Esto lo hacemos, ya les digo, vuelvo a repetir, lo hacemos solamente en esta unidad. Después, en las demás vamos a investigar otras cosas. Qué interesante lo que dice ahí. Otra vez Tiner. Voy a limpiar porque no se ve. Lejos del osciloscopio el Tiner. Volvemos a mirar. Y ahora se ve algo. Ya le muestro, apenas logre. Ahí está. Otra foto más. Este. 93051 Zaira. Olvídense que existe un datasheet de esto. Entonces, teóricamente esta cajita no funciona. No tengo los 5 voltios, podría hacer al revés también. Buscar el datasheet del micro, que el micro sí. Hay datasheet. Buscar cuáles llegarían los 5 voltios y si realmente están, que no deben estar. El micro CNMC tiene máscara. Motorola. Salió horrible. Más o menos. Disculpe que lleve el doble de tiempo, pero tengo que mostrarle. 0F82B. Esa es la máscara. Si tengo el EFI del Setbull,
ahí me va a decir qué micro es. Es un MC6805B6 o algo así. Pero si no tengo el ZBull, no sé de dónde saco la máscara. Bueno, la puedo googlear. ¿Sí? Si yo pongo Motorola, porque tiene el logo de Motorola, y pongo 0F82B, hasta Mercedes-Benz lo utilizan. Las llaves de Mercedes-Benz tienen ese integradito. Viejos, ¿no? CarPro. CarPro, claro, con CarPro se puede. Pero estoy buscando que me diga qué micro es. MC68HC05E6. ¿Está? Yo podría pedir el Motorola, puse. Motorola. Y poner datallito. O pongo MC 68HC005B6 y pongo datasheet y voy a buscar alguno que me gustó. NXP es uno de los fabricantes. Me llevo directamente, ¿sí? Datos técnicos, bla, 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 bla. Hicieron uno solo para todos. A ver. Porque encima hay varios encapsulados de varios tamaños. Tabla de contenidos. Me interesa solamente ver a qué pin le llegan los 5 voltios. Que lo podría ver en el UPA también. Que sería más fácil también. Pero si no lo tengo. Claro, acá están todos los micros. Fíjense, está toda la parte de programación. Y sería un lío encontrarlo. Entonces vamos a hacer más fácil. Lupa. Si yo lo abro, puedo ir a ayuda. Yo no quiero buscar problemas, che. Y si lo abro, tarda un montón con los scripts. Así que voy a abrir la ubicación del archivo, voy a buscar el help. Y en help dice UPRO. Y ahí me abre el PDF. En el PDF busco MC68HC05B. Pero tiene que ser de solamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 patas. Y acá hay de 52, de 56, de 64, ¿sí? El HC05. Algo va a explotar. Esperen, ¿eh? ¿Qué le pasa? Me escuchan igual, ¿no? El CarPro. No lo encontré en el UPA. Vamos al CarPro. Vamos a abrir el UPA. Pasa que tengo un problema con Windows, parece, ¿eh? Pam, 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 pam. Y vamos a ir a programadores. Vamos a abrir el el X Pro, que también tiene que estar la info. Acá yo elijo en device. MCU, Motorola HC05. Y acá están las máscaras. Bueno, acá está. 0 de 28, ¿no?
0F82B. 0F82B. Igualmente son 0F28B. Show Connection Diagram. Bien. Voltaje. Este es uno masa. Este es el masa. Este es positivo y este es masa. Estaban hablando de todo esto, no sé si se escuchó. A ver, José, hago una pregunta, quiero hacer una prueba sobre el banco, como estamos viendo ahora, si de los osciloscopios se usan con computadora, sí se usa y es bueno, correcto. Ahí está Ramiro ayudándome. Perfecto, listo. Bueno, ahí lo que me mostró es que el pin 2 de acá, de este lado, o sea, sería toda la vueltita así, si este es el 28 sería el 27, ese es 5 voltios. Y yo vengo acá, vamos a ver si yo lo tengo en 5 voltios por división, de acá se tiene que ir acá. Y vamos a probar. O trabajará con 12. Este dice que es masa. El primero tendría que estar a masa y tengo tensión. Voy al segundo y tengo tensión. ¿Qué pasó? Le damos de vuelta, a ver. Sí. Está todo a 12 bolas ahí. Qué feo, ¿eh? Creo que voló algo. Ahora me gustó más. Vaya a saber qué pasó. 12 voltios tiene este. Me daba todo 12 voltios, pero era un problema de corriente parásita. Acá, ven, este tendría que tener 5 voltios y tiene apenas, como dice acá, en BRMS, fíjense, 1,6 voltios casi. Y este de acá, si yo lo sigo, bueno, habría que seguirlo, pero viene de este integrado que creo que viene, bueno, pasa por ahí abajo, una de estas patas. O sea, acá entran 12 y donde tendría que salir 5, sale ese voltaje, ¿ves? Y tendría que haber llegado hasta acá. Esos serían los 5 voltios, 5 voltios por división. O sea, 5 voltios ahí. Ahora, y con esto terminamos. Acá yo ya descubrí que el problema no es la antena, sino que es la cajita. Tiene su... Esperen que se me están poniendo en corto los cables acá abajo. Tengo, por un lado, que la masa alimentación le llega, la alimentación permanente rojo, masa negro, contacto, está todo bien, medí acá a ver si salía algo, no sale nada, ni con el probador de antena, ni con el osciloscopio salió nada. Fuimos siguiendo lo de la antena, por un lado, para ver a dónde iba, que iba a estar integrado, y es un integrado que tiene una numeración que no es común, es muy viejo esto, ¿sí? Después cuando veamos más nuevos, es más fácil, porque ya hay de esos componentes. Y cuando fuimos siguiendo el positivo me llega una patita de tendría que convertirlo en 5 voltios y mandarlo a la segunda patita de ahí. Y no lo manda. Y este lío que está acá, uno podría decir, no, fíjate que ahí está todo en corto, es un desastre. Eso sí, es verdad, es un desastre. Pero no está en corto, porque si estuviera el de masa en corto con yo tendría una corriente mayor ahí y tendría que calentar el regulador de voltaje y no calienta. Así que se ve que por ahí en algún momento estuvo, porque eso está quemado
Ahí se ve quemado, pero eso, ¿sabes qué es? Soldador. Le dieron con el soldador sin asco. Entonces, ¿qué pasa? Pudo haber un corto en algún momento, no tanto en el circuito de 5 voltios, el de 5 y más se ponen cortos, es raro, pero bueno, como son componentes viejos, pueden ser que no soporten, ¿sí? El cortocircuito es en el circuito de 5 voltios. Y yo acá lo que haría, si lo quiero salvar, es ponerle un 7805, un integradito de 3 patas. La primera pata le das los 12 voltios que vienen de acá. La segunda pata es masa. Y la tercera pata son los 5 voltios de salida que lo vas a mandar a la segunda pata de acá. Y probar si ahí ya por lo menos se genera la corriente alterna en la antena. Si quiero salvar la cajita. Este auto, por ejemplo, lo normal sería que termine desinmovilizado. Si se puede desinmovilizar, se desinmoviliza. Pero si yo quiero que ande el inmovilizador, voy a tener que trabajar con esto. ¿Se entendió más o menos? Después, si quieren, la clase del miércoles seguimos. O probamos otra cajita que tenga por ahí y vemos qué es lo que pasa. Yo siempre le dejaría bola ahí, pero no tengo corriente, no hay amperaje. Así que estoy seguro que es el regulador, casi seguro. Si le llega la masa, le llegan los 12 voltios y no salen los 5, sale un bolipico y es el regulador. Podría salir un bolipico si hubiera un corto parcial, pero si hubiera un corto parcial a masa, la corriente de consumo tendría que ser mayor. Entonces esto no es que esté en corto y tendría que tomar temperatura, ahí no toma temperatura. Esto porque se murió el regulador, seguramente por algún corto en algún momento. Después lo solucionaron, no está en corto ahora, pero quedó feo eso. ¿Tá? No siempre vamos a meternos en electrónica para reparar, pero quería mostrar en un circuito sencillo cómo es el seguimiento sin conocer demasiado de electrónica, ¿sí? Cómo es el seguimiento de a dónde va, qué es lo que vamos a encontrar, cómo investigar en realidad. Porque acá yo veo varios integrados, ¿sí? Y uno no sabe la función. Si esto lo único que tiene que hacer es hacer funcionar la antena y comunicarse con la EQ. Y el micro después hace el resto. Sí, en realidad aprendes a entender la electrónica en general. Una vez que empezás a entender diferentes unidades, cómo funcionan, funciona bajo el mismo principio. Todos tienen un sistema de protección de entrada, un capacitor en el circuito de 5 voltios, que en este caso no tienen. Yo acá pondría, qué sé yo, el componente que les digo, buscaría acá, por ejemplo, acá arriba que no hay nada, no hace falta ni que disipe porque no hay corriente, y las 3 patitas lo mandaría con cables. A la entrada de 5 bolas, la masa, y los 5 voltios lo inyectaría acá en el negativo, donde está la línea esta del capacitor de contacto, que es el positivo de 5 voltios. Si yo alimento acá con 5 voltios, por ahí realimento todo, veo si llegan acá. Porque para mí este regulador tiene más de una salida de 5 voltios. Tiene por lo menos 2. Porque, bueno, ahora se me desconectó, creo. Sí, desconecté yo la fuente. Esta es la entrada. Esta es una salida. Y la otra salida es esta. Que levanta en igual. Y esta es otra entrada. Una puede ser de contacto y una permanente. A ver. Si sacamos contacto, se baja la tensión. Queda una tensión residual ahí. Y en esta no queda nada. Pongo contacto y levanta. Pero tendría que levantar a 5 y levanta 1,6. Sí, lo único pone un fusible de 1 ampere. Acá fíjate que yo hice varios cortocircuitos. Yo puedo cortocircuitar entre positivo y negativo, que no va a pasar nada. O sea, si yo de repente me equivoco y toco sin querer con la masa el positivo permanente, que en este caso sería este, ¿sí? El equipo me lo salva. Y el corto, ¿sí? Y el corto es acá, no es adentro del circuito. O sea, es como si yo hubiera agarrado el cable este,
rojo y lo hubiera puesto en corto con el negro. Entonces el corto llega hasta acá, no sigue para allá. El problema es cuando vos abrís, que se puede generar un pico de tensión, ¿sí? Que puede llegar a dañar los componentes. Por eso está el varistor, porque si hay un pico de tensión, esto lo deriva a masa, limitando la corriente y limitando el voltaje. Después vamos a ver bien esto. Sí, sí, ponele un circuito de protección de una. Para fusiblera no hace falta bancos. O sea, fusibleras para centrales de inmunizador y esas cosas no haría falta un banco. Se puede armar uno. Sí, a medida que vamos entendiendo esto, vamos a ver cómo armarse uno económico. Lo bueno de Full Pro es que tiene un montón de información. Lo válido es la información. Está muy bien diagramada la información. Bueno, señores, los dejo que me voy a dar la clase al otro grupo entonces. Después hablamos de las fuentes. Una EPC común, como dice Ramiro, anda perfecto. Aparte tenés 5 voltios que acá los podrías inyectar, ¿sí? Pues yo acá tengo una sola fuente y la puedo regular a 5, a 12, pero tengo que alimentar con 12 al componente y para probar necesitaría una fuente de 5 voltios aparte. La fuente de EPC tiene varias salidas de 5 y un par creo de salidas de 12, así que tenés para jugar y todo. También limitada con un fusible. Les mando un abrazo grande, cuídense. Será hasta luego. Gracias por